Philip Butters inicia su análisis cuestionando la credibilidad de la jueza que tuvo un encuentro con el polémico Chibolín. A pesar de que las imágenes de ella bailando con el personaje no constituyen un delito, su prestigio queda en entredicho. Butters recalca que no se puede ignorar lo obvio. Chibolín tenía un comportamiento llamativo y amistoso, lo que pone en duda la autenticidad de sus afirmaciones. Videos hunden a jueza de Chibolín. ¿Qué es lo que ha pasado con esta señora? Que dijo que las hijas conocían al señor y que ella lo conocía y colateral. Y le han sacado unos videos bailando con el tipo. ¿Eso es delito? No, no es delito. Eso no es un delito. Pero una persona de su prestancia no puede mentir. Entonces, ¿por qué no decir lo evidente? Chibolín era un lambiscón, Chibolín se metía con todo el mundo y Chibolín buscaba la foto. Y después decía, yo la conozco, yo la conozco, yo la conozco. No hay delito de ser amigo de Chibolín. Eso no es un delito. El periodista se cuestiona la hipocresía de aquellos que han estado en el programa de Chibolín y ahora lo critican. Según Butters, muchos de los que hoy se pronuncian en contra de él, previamente disfrutaron de su compañía en pantalla. Además, enfatiza que es una ironía que estos mismos personajes pretendan distanciarse del pasado, cuando en realidad compartieron momentos y risas con Chibolín. No es tráfico de influencias ser amigo de Chibolín. Ya si Chibolín pedía por ellas es otra cosa, pero no puedes negar lo evidente. Ahora, yo me pregunto, y espero que usted, señora, se responda. Toda esta gente que iba al programa de Chibolín, ¿no sospechaba lo que hacía Chibolín? Porque ahora todo el mundo dice, no, todo el mundo sabía en los corridos. Bueno, pues, ¿a qué iban al programa de Chibolín? Chibolín ha dicho, yo le cobraba a algunos y no les cobraba a otros. Bueno, el hecho de que el señor Andrés Hurtado, el ciudadano Andrés Hurtado, ha recibido en ese programa a decenas de personas que hoy día lo van a negar. A ver, que saque Chibolín todos los videos que tiene con todo el mundo. Con la gente que hoy lo fustiga, periodistas que hoy lo hacen tesas, andaban de la manito con Chibolín. Butters plantea un dilema importante. ¿Debería Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, enfrentar consecuencias legales? La pregunta es pertinente, dado que su programa ha sido un escaparate para muchas figuras que hoy lo descalifican. La discusión gira en torno a si la ley debe ser aplicada de manera justa, sin favoritismos por afinidades personales o profesionales. Entonces la pregunta es, ¿él debe seguir su caso de investigación en libertad o en la cana? Eso es lo que ya de una buena vez tendríamos que saber, ¿no? Yo creo que los jueces... El periodista subraya la necesidad de una administración de justicia imparcial, haciendo hincapié en que las preferencias deportivas o personales no deben influir en las decisiones judiciales. La ley debe prevalecer sobre cualquier tipo de consideración. Butters cierra su análisis instando a la reflexión sobre la responsabilidad y el papel que desempeñaron todos los implicados en esta controversia. Estamos hablando de un colegiado de la Suprema, ¿no? No se va a dejar llevar como un parroquiano, si es hincha de la U, si es hincha de Alianza. Recordemos que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ha decidido suspender por 6 meses a María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Lima. Esta medida se toma en el marco del escándalo que rodea a Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, y su implicación en una red de corrupción que ha salpicado a empresarios y fiscales. La suspensión busca asegurar que la investigación pueda llevarse a cabo sin interferencias. La decisión de la ANC responde a un procedimiento administrativo disciplinario iniciado por acusaciones de faltas graves en la gestión de la jueza. En un contexto donde la confianza en la justicia está en juego, esta acción es clave para mostrar que no hay inmunidad para aquellos en posiciones de poder. Vidal La Rosa enfrenta serios cuestionamientos sobre su conducta y su papel en el caso, lo que añade presión a su ya complicada situación. La Autoridad Nacional de Control ha reiterado su compromiso con el debido proceso y el respeto a los derechos de la magistrada investigada. Aseguran que la suspensión es una medida preventiva y que se realizará en cumplimiento de la Constitución. Esto refleja un esfuerzo por mantener la integridad del sistema judicial en medio de una crisis que amenaza con socavar la credibilidad de las instituciones. Las investigaciones surgen a raíz de las conexiones de María Vidal con Andrés Hurtado, quien actualmente enfrenta prisión preventiva por 18 meses. Hurtado es acusado de formar parte de una compleja trama de tráfico de influencias y cohecho pasivo, donde están involucradas diversas autoridades del Estado. Este contexto resalta la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta contundente por parte del sistema judicial. Este escándalo no solo impacta a la presidenta de la Corte, sino que también lanza una sombra sobre la justicia en el país. La suspensión de Vidal La Rosa es un indicio de que las autoridades están tomando medidas para lidiar con la corrupción.
Sin embargo, la sociedad espera que estas acciones se traduzcan en cambios reales y que se castigue a todos los involucrados en esta oscura trama. ¿Es suficiente la suspensión de Vidal La Rosa o se requieren medidas más drásticas para abordar la corrupción en el sistema? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información.